Buen día chicos, el día de hoy vamos a hacer un refuerzo en cuanto a número cuántico principal y número cuántico orbital o secundario. Para empezar a hablar, recordemos que los números cuánticos se relacionan justamente con esta parte del átomo. Tenemos aquí el núcleo central y tenemos los orbitales que lo rodean, ¿sí? Este átomo lo que nos trata de indicar es la posición de las partículas subatómicas, protones y neutrones, irán aquí en el núcleo y recuerden que estos que son los orbitales tendrán los electrones, ¿sí? Para ello, ustedes saben que necesitamos el uso de la tabla periódica. Recordemos entonces que era el número cuántico principal representado con la letra N minúscula. Se relaciona directamente con el tamaño y también con la energía que tienen los orbitales. Recuerden que entre más alejado se encuentra el orbital, mayor energía presenta, ¿sí? Y para ello tenemos 7 niveles energéticos o máximo 7 orbitales que puede tener un átomo. Y para esto se los ha representado con números naturales del 1 al 7 y también se los denomina con letras del abecedario de la K a la Q, ¿sí? Y en cada orbital nos vamos a encontrar con un número determinado de electrones. Entonces, en este primer orbital máximo vamos a tener hasta 2 electrones. En el segundo orbital, hasta 8 electrones. En el tercer orbital viene a ser hasta 18 electrones. En el cuarto orbital, hasta 32 electrones. Si tenemos un quinto y sexto orbital, estos los tendremos que calcular. Y si tenemos un séptimo orbital, este depende de la familia o grupo. Pero recordemos, por ejemplo, que yo tengo un elemento que esté en el periodo 3. Recuerden que también el periodo justamente viene a determinar el número de orbitales, ¿sí? Entonces, si yo tengo algún elemento que esté en este periodo 3, es decir, que tenga 3 orbitales. Puede ser cualquiera que se encuentre en esta fila, ¿sí? Supongamos que es del magnesio. Ahora, si solamente tengo 3 orbitales, va a llegar hasta un nivel M, ¿sí? ¿Cuántos electrones deberé colocar? Depende aquí, como es del último orbital, del grupo o familia. Ya no serían los 18, ¿sí? Esto lo vamos a explicar más adelante. Ahora, recordemos que es el número cuántico orbital o secundario. Recuerden que este viene a estar relacionado con la forma que tiene el orbital. Y también lo que trata de explicar, ¿sí?, viene a ser cómo se encuentran distribuidos estos electrones en cada orbital. Para ello se presentan subniveles, que es el subnivel F, P, D y F. Y en cada uno de ellos nos permite determinar un cierto número de electrones. Entonces, en el subnivel S nos va a permitir encontrar hasta 2 electrones, en el nivel P hasta 6 electrones, en el nivel D hasta 10 electrones y en el nivel F hasta 14 electrones. Recordemos que la suma de estos subniveles nos dará el nivel energético. Por lo tanto, ahora hablemos y especifiquemos cuántos electrones vamos a encontrar en el último orbital y recuerden que esto depende del grupo o familia al que corresponde. Yo he tomado los datos de mi tabla y les he escrito todos los grupos o familias que tenemos, ¿sí? Recordemos que en este caso son 18 grupos que se han agrupado, ¿sí?, y se los ha colocado dentro de grupos o familias. Entonces, si tenemos al grupo 1A, que son los metales alcalinos, y los pueden observar en esta primera columna, estos siempre van a tener en su último orbital, recuerden, viene a ser un electrón. Todos. Es decir, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, todos van a tener un electrón en el último orbital. Lo que va a variar, ¿sí?, en estos elementos es que, por ejemplo, el hidrógeno solo va a tener
un orbital porque pertenece al periodo 1, pero el litio ya tendrá 2 orbitales y justamente en el último orbital deberá tener también un electrón. Y así sucesivamente irán aumentando los orbitales porque pertenecen a diferente periodo, ¿sí? Ahora, si voy por el grupo 2, que son los metales alcalinos térreos, es decir, desde el berilio hacia abajo hasta el radio, todos estos elementos van a tener en su último orbital 2 electrones, ¿sí? Ahora, vamos con la familia o grupo 3A, que empieza con el boro y termina en este caso con el talio. Todos estos elementos que se encuentran en esa columna van a tener 3 electrones. La familia 4A, que son conocidos como carbonoides, y en este caso trata los elementos desde el carbono hasta el plomo, van a tener en el último orbital 4 electrones. La familia 5A se llama nitrogenoides y va desde el nitrógeno hasta el bismuto. En el último orbital tendremos 5 electrones. Vamos con la familia 6A, que son los anfígenos. Empieza desde el oxígeno y termina en el polonio, y estos van a tener 6 electrones en su último orbital. Tenemos ahora la familia 7A, que viene a estar dado o llamados halógenos, y encontramos los elementos desde el flúor hasta el astato, y estos van a tener 7 electrones. Y culminamos con la familia 8A, que están los gases nobles. Recuerden que todos son gases, y tenemos desde el helio hasta el radón. Todos estos van a tener 8 electrones, y recuerden que estos cumplen con la ley del octeto. ¿Qué era la ley del octeto? Les recuerdo, es que un elemento químico, en este caso solo los gases nobles, presentan 8 electrones en su última capa y por lo tanto van a estar completos y no tienen reactividad, es decir, que no necesitan tener reacciones químicas para formar compuestos, porque estos ya tienen su carga completa en cuanto a electrones. Ahora voy a hablar de todos los metales de transición que se encuentran en la parte central, en mi tabla de color amarillo, ¿sí? Tenemos aquí, en esta columna, vamos a tener a la familia o grupo 1B, que va desde el cobre hasta el oro. Todos estos elementos que son metales van a tener un electrón en su último orbital. Ahora tenemos a la familia 2B, que empieza desde el zinc y termina en el mercurio, y estos van a tener 2 electrones en su último orbital. Ahora, desde la familia 3B, ¿sí?, hasta la familia 7B, que corresponde a todos estos elementos que estoy señalando, ¿sí?, van a tener siempre 2 electrones en su último orbital. Hay que recordar esta regla porque recuerden que los metales siempre pueden tener de 1 a 2 electrones, ¿sí? Caso contrario, ya se convierten en otro elemento químico. Ahora, con la familia 8B, recuerden que aquí existen 3 columnas. Yo he separado los elementos y tengo al hierro, al cobalto, al níquel, al osmio y al iridio, y estos siempre van a tener en su último orbital 2 electrones, mientras que el rutenio, el rodio y el platino van a tener un electrón. Y el paladio, ojo, es algo especial, solo tiene 4 orbitales, ¿sí?, a pesar de que está en el quinto periodo. Este es un caso excepcional, es decir, hay que tenerlo en cuenta, y la distribución de este es muy diferente a la de los demás, ¿sí? Presenta entonces 2, 8, 18 y 18 electrones. Este es un caso especial, ¿sí?, justamente el del paladio. Y recuerden que el número atómico es 46, por eso también la suma de estos electrones nos va a dar 46. Es el número atómico y también el número total de electrones, ¿sí? Espero que con esta información
ya puedan realizar los ejercicios de distribución electrónica de forma correcta. Y para terminar, voy a hacer justamente un ejercicio de ejemplo utilizando esta información, ¿sí? Y también la que tengo en mi tabla periódica. Entonces, voy a graficar un elemento químico y lo voy a hacer en este caso, hagámoslo con alguno de estos metales de transición, lo voy a hacer con el admio, ¿sí? El admio es un metal, voy a coger sus datos, saquemos ahora el símbolo químico y todos los datos que hemos venido trabajando, el número atómico, la masa, la cantidad de protones, la cantidad de electrones, el cálculo de los neutrones, ¿sí? También vamos a escribir aquí el periodo y el grupo o familia. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esta parte de acá abajo para poder desarrollar justamente el ejercicio de manera completa. Ahora, utilicen su tabla y vamos revisando el admio. Número atómico 72, se encuentra en la posición 72 en la tabla, por lo tanto recuerden también que las cargas positivas y negativas van a ser 72 protones y 72 electrones. La masa que tiene el admio viene a ser 178,49, ¿sí? Para calcular los neutrones, recuerden que se resta la masa menos el número atómico y por lo tanto restamos 178,49 menos el 72. El resultado de esta resta, utilicen su calculadora, viene a ser 106,49. Este vendría a ser el número de neutrones. Ahora sí, veamos los periodos, ¿sí? Para ver el periodo, recuerden que vamos a tomar el elemento, ¿sí? Y nos dirigimos de forma horizontal al periodo en el que se encuentra, es el periodo 6. Y el grupo o familia va a ser, en este caso, a la familia 4B, ¿sí? Pero yo recuerdo que la familia 4B, que se encuentra justamente aquí, va a tener 2 electrones en su último orbital, ¿ya? Grafico entonces esta información, voy a tener el núcleo, en el núcleo tengo las cargas positivas que son los protones, tengo también los neutrones, que son los que calculé, que es 106,49. Voy a graficar ahora los orbitales, son 6 orbitales por el número de periodos. Y les coloco los nombres, en este caso viene a ser números. Y también las letras K, L, M, N, O y P. Recuerden entonces que este número total de electrones deberá darme 72, ¿sí? Que es el dato que obtuve de la tabla. Entonces, voy tomando la información, pero voy a colocar lo que ya tengo y conozco, ¿sí? En base a la regla que les indiqué. Quiere decir que aquí en este último orbital voy a tener 2 electrones. Los demás los debo ir colocando en base a los niveles energéticos. Recuerden que en el primer orbital siempre me permite hasta 2 electrones. En el segundo orbital hasta 8 electrones. En el tercer orbital hasta 18 electrones. En el cuarto orbital hasta 32 electrones. Veamos si la suma de estos no sobrepasa los 72 electrones, caso contrario, en estos orbitales deberé calcular, ¿sí? Hasta el momento voy en total 62. ¿Cuántos electrones me faltarían en O para completar los 72? Serían 10. ¿Sí? Realicen la suma
2 más 8, 10. 10 más 18, 28. 28 más 32, 60. 60 más 10, 70. Y los dos del último orbital, 72. Está correcto. Ahora, lo que escribo es número cuántico secundario, que es lo que voy a hacer en este momento. Coloco el número 1 porque estoy hablando del primer orbital y voy a utilizar los subniveles de energía. Aquí solo utilizo el subnivel S y tengo 2 electrones. Estos 2 electrones vienen a ser los 2 que tengo total de esta manera, en el primer orbital. Recordemos que el número 1 hace referencia al número del orbital. En este segundo orbital voy a tener 2 subniveles, S, en el que encuentro 2 electrones, y otro subnivel, ¿sí? En el segundo orbital será el subnivel P, que son 6 electrones. La suma de estos electrones me da total 8. Y he colocado el número 2, ¿sí? Porque estoy hablando del segundo orbital. Así continúo con el tercer orbital, en el cual voy a tener 3 subniveles. En este caso será S con 2 electrones. Necesito otro subnivel que va a ser P con 6 electrones. Y también necesito de un subnivel D, en este caso con 10 electrones. La suma de los electrones que se encuentran como exponentes me da el total de los 18. Y recuerden que he escrito el 3 porque estoy hablando del tercer orbital. Vamos al cuarto orbital o cuarto nivel energético, en el que tengo 4 subniveles, en este caso S con 2 electrones, P con 6 electrones, otro subnivel D con 10 electrones y me faltaría un subnivel F para poder completar mis 32 electrones. En el cuarto orbital tengo otro subnivel llamado F con 14 electrones. Sumo los 2, los 6 da 8, más 10, 18, más 14, mis 32 electrones en el cuarto orbital. Voy por el quinto orbital, tendré un subnivel S con 2 electrones. Tengo otro quinto orbital con otro subnivel que es P con 6. Tengo hasta este momento 8 electrones y me faltaría otro subnivel D, pero para completar, recuerden que tengo que ir sumando, ya tengo 8, me faltarían 2 más, ¿sí? Entonces, 2 más 6, 8, más 2, los 10 electrones en el quinto orbital. Y para concluir, en el sexto orbital solo tengo un subnivel S que tiene 2 electrones y ha completado el último nivel. Eso es todo, espero que hayan entendido. Que tengan un buen día.